Sí, no, ahora sí. Bueno, entonces tengo que volver a, tengo que volver a repetir lo que dije antes para que quede en la grabación. Bueno, hoy vamos a seguir evaluando las pruebas estadísticas que se usan para comparar dos poblaciones. Vemos que la prueba T-de-Student es la prueba por escogencia, la prueba con la cual debemos intentar trabajar, pero es una prueba paramétrica que requiere que los datos se distribuyan normalmente, es decir, que tengan una distribución tipo campana, campana de Gauss, que hay muy pocos datos pequeños, muy pocos datos muy grandes y una gran cantidad de datos en el medio. Además que la distribución no sea leptocúrtica, sea que sea muy empinada al medio, y sea platicúrtica, que tenga muy pocos datos en el medio, sino que sea la campana de Gauss. Lo que he visto personalmente es que cuando hay pocos datos pequeños y pocos datos grandes, muy grandes, las pruebas de comparación de normalidad suelen dar no significativo. Inclusive ayer veíamos que una distribución, ayer no, antes de ayer, una distribución que evidentemente no era normal, nos daba por Shapiro-Wilk, daba que no era significativamente distinto, no normal, pero Kolmogorov sí daba una diferencia muy grande, ¿no? Yo uso las dos, cuando voy a comparar normalidad, uso las dos porque muchas veces nos va a pasar que Shapiro-Wilk dice que sí son normales y Kolmogorov dice que no lo son. Cuando hay esa contradicción, lo más probable es que no lo sean. Y debemos transformar los datos hasta que las dos pruebas nos den no significativo, o sea que la distribución es normal. Entonces, vamos a ver les muestro 3 casos y cómo transformando los datos se pueden solucionar. Entonces tenemos ejemplo del uso de transformación logarítmica para datos continuos. Los datos continuos significa que son datos fraccionados, ¿no? ¿Bajo qué condiciones tenemos los datos fraccionados? Bueno, cuando medimos con instrumentos. En este caso son una regla, usamos porque vamos a medir longitudes de hojas de 2 especies de árboles, pero también cuando medimos pH, salinidad, turbidez, peso, longitud, en esas condiciones la transformación logarítmica es la transformación por excelencia. ¿Qué hacen los logaritmos? Nos achican los números muy grandes y nos dejan los números pequeños casi sin transformar. Entonces, vamos a ver que en este caso las varianzas ok, aquí estoy evaluando varianzas y no distribuciones normales. Pero yo debería, aquí está la distribución normal. Entonces vamos a abrir la prueba de el paquete de esta de Infostat para poder trabajar. Le di una vez, a ver si abre. Usualmente le doy 2 veces, doble clic, y me abre 2 veces. Porque si lo doy una vez, esta vista no abre. Entonces parece que es irremediable, que voy a tener que en mi máquina abrir 2 veces el Infostat y siempre tengo que cerrar los dos cuando termino. Pero bueno, manías de la máquina. Ok, entonces, como estamos hablando de normalidad, voy a hacer la prueba de normalidad, justamente. Ya va, abrí la que no era. Entonces, hoja tipo, me lo llevo a Infostat. Lo que pasa es que aquí ya no van a seguir viendo. Ahora sí, ahora vamos a ver, vamos a abrir la página de Infostat. Dime, María, si estás viendo la página de Infostat. Se está cargando. Ah, ok. Bueno, entonces tiene que aparecer nueva tabla, luego le doy edición, cuando me aparezca la nueva tabla, ¿no? Ya, y ahora le digo edición, pegar con datos en nombres en columna, y ahí tengo mis datos. Entonces voy a hacer primero la prueba estadística de
Inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, le digo que es la longitud y acepto, y me dice que la diferencia es menor a 0,05, por lo tanto los datos no son normales. Si lo quiero ver cómo lucen, le doy gráficos, histograma, longitud, y me va a aparecer, a ver cómo lucen. Uy, feísimo. Evidentemente no son normales, ¿no? Ok, entonces ahora me voy a la otra variable que es estadística basada en dos muestras, que es la prueba de F para igualdad de varianzas, longitud y tipo de hoja, aceptar, aceptar, y me dice que la F, una varianza es 0,36, la otra varianza es 0,08, y la P me da mayor a 0,05. Entonces el problema no son las varianzas, el problema son la normalidad de los datos. Las varianzas son homogéneas, aunque son bastante distintas, ¿no? 0,36, 0,08. Pero bueno, volvamos a entrar entonces a la página de Excel. ¿Están viendo? Sí. Entonces yo aplico la prueba de Fmax de nuevo, que es 0,36 entre 0,08 me da 4,43, y el valor típico, el valor de la tabla, como son 5 datos en cada uno, son 4 y 4 de grado de libertad, 9,6. Entonces, las varianzas no serían, o sea, las varianzas no son heterogéneas, pero la normalidad, la falta de normalidad, sí. Obviamente, si yo aplico logaritmo, aquí tengo logaritmo en base 10 de 3,1, 2,9, 3,3, etc. Esto yo lo... Okay. Entonces, si le pruebo la prueba de Fmax, me va a dar que 0,0014, 0,0014, o sea que ahora es prácticamente 1. Las varianzas ahora se igualaron prácticamente cuando aplico la transformación, pero no sé si la normalidad se afecte. Vamos a ver, me llevo esto completo a Infostat, para de compartir, me voy a Infostat, le digo nueva tabla, ok, y ahora voy a hacer la estadística basada en dos muestras, normalidad con un logaritmo, y veo qué pasa, y sigue igual de mal. Es decir, que la prueba de transformación no corrigió el problema de la normalidad, y no había problema con la varianza, lo que pasa es que la mejoró mucho, porque antes eran diferentes y ahora prácticamente son las mismas, 0,0014 antes daba 0,36 y 0,08. Yo pudiera alterar algunos de estos datos y poner aquí un 10. Vamos a ver qué le pasa a las varianzas ahora.
Algo pasó. No me reconoce la variable longitud. Ah, no, sí, es que es hoja tipo. Ya. Entonces ahí sí las varianzas me dan 1,92, 0,08 y ahora voy a aplicar el logaritmo para ver si ahora me corrige este problema. Me voy entonces, el logaritmo de 10 es 1.0. No. Nada, no acepta. Ok, entonces me voy a datos, transformar, voy a transformar la longitud, le digo que me cree logaritmo en base, logaritmo neperiano, para diferenciarlo. Aceptar, ok, entonces ahora voy a hacer la estadística con el logaritmo neperiano, en dos muestras, f para, quito la longitud y pongo logaritmo neperiano de la longitud, dejo la hoja tipo, aceptar, aceptar, y me da un P 0,23. Entonces vemos cómo una heterogeneidad de varianzas que me daba antes un P 0,008, ahora me da un 0,23, es decir, no significativo. Entonces el hecho de transformar al logaritmo me corrige la homogeneidad de varianzas, corrige la normalidad. A veces me ha ocurrido, a veces, no siempre, pero yo quería demostrarles, que lo vieran. Déjame buscar otro ejemplo, que yo sé que tenía un ejemplo con unos porcentajes, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces quedan convencidos de que si yo tengo un problema de heterogeneidad de varianzas, la transformación logaritmo me lo puede corregir, como vimos que ocurrió en este caso. Los problemas de normalidad no se corrigieron, pero sabemos que las pruebas paramétricas son menos sensibles a la falta de normalidad que a la homogeneidad de varianzas. Si hay déficit en los dos, ya la cuestión tiene dificultades y entonces es mejor no usar estadística paramétrica si la transformación no logra corregir las dos, pero por lo menos que corrija la homogeneidad de varianza, pero si ni siquiera eso lo corrige, mejor entonces no usar estadística paramétrica y usar la no paramétrica. Vamos con la siguiente, que es la, voy a volver otra vez a la página de Excel. El siguiente caso es ok, entonces tengo la primera caso que es datos fraccionados. El siguiente caso es conteo de ejemplares. Yo puedo tener un ejercicio donde cuento animales que pues si es mortalidad no, porque si es mortalidad se trabaja como porcentaje, pero si son individuos afectados y yo tengo por una droga o por una enfermedad, yo puedo entonces tener números. Y los números enteros los tengo que trabajar con la función raíz cuadrada de x más 0,5. Si le agregan el 0,5 o no, tiene poca importancia. La regla dice x más 0,5, pero bueno, vamos a hacerlo. Yo tengo aquí entonces una población, cuatro poblaciones, 4 casos, y un número de ejemplares en cada uno. Entonces, las varianzas son 1, 8, 5, 2, 7, 2, 2, 2. La varianza P3 entre N13, P13, 7.2 entre N13 me da 4. Aquí tengo el F de la 0.05.
con 4 grados de libertad. Aquí tengo 2, 4, 5 con 4 y 4. Me daría, igual que anteriormente, me daba 9. 9.6. Solo que en este caso, yo creo que no es tan válido usar 4 y 4, porque estoy comparando 4 grupos. Ahí tengo dudas, que si el procedimiento debería ser comparar, pues fíjense, tengo 4 grupos, pero tomo la varianza del mayor, que está basada en 5 datos, que serían 4 grados de libertad, y la varianza del menor igual en 4, y me da que la diferencia no es significativa. La normalidad de los datos, vamos a ver, tengo P3, lo repito 3 veces, me llevo esto al Infostat. Paro de compartir, me voy al Infostat. Y pido entonces una nueva tabla. Archivo, nueva tabla. Edición, pegar con nombre de columna. Y ahora le digo que vamos a ver las estadísticas. Inferencia basada en una muestra, normalidad. Le digo que tengo número de individuos. Aceptar. Y me dice que los datos son normales. Vamos a ver cómo luce. Porque estos datos no son normales. Yo no entiendo cómo la prueba de Shapiro me da normalidad. Por eso voy a usar la prueba de Kolmogorov. Y obviamente me dice que no son normales. Entonces veo que voy a transformar esto. Bueno, ¿cómo están las varianzas? Vamos a ver las estadísticas basadas en 2 muestras. Ahí le digo prueba de F para igualdad de varianzas, número de individuos y grupo. Ahí me las va a comparar 2 a 2. P2, P3 con P4, P3 con P5, P3 con P6. Eso lo va a hacer automáticamente. Y busco si en algún caso alguna da menor a 0,05, todas dan mayor a 0,05. Entonces, no hay problema con las varianzas. Aquí el problema está con la falta de normalidad de los datos. Entonces vamos a ver si logramos corregir. Entonces le digo datos, vamos a transformarlo, transformar, y le digo que quiero el número de individuos, es el que quiero transformar, aceptar, y le digo que quiero raíz cuadrada. Vamos a transformar raíz cuadrada solamente. Cuando dice recíproco significa 1 entre el valor.
sea, si tengo 2 me va a dar 0,5, si tengo 3 me va a dar 0,33. Es raíz cuadrada. Ojalá pudiéramos poner una fórmula, pero no existe la posibilidad de colocar una suma o una combinación de variables, suma, media, mediana, varianza, mínimo. Bueno, raíz cuadrada. Vamos a ver, ahí me da la raíz cuadrada. Yo tenía 0. En el original había 0. Sí, había ceros. Ok, entonces ya tengo las dos transformadas. Vamos a ver qué pasó. Le digo estadísticas. La que me interesa ahora no es la homogeneidad de varianza, lo que me interesa es la Kolmogorov. Le digo no número de individuos, sino raíz del número de individuos. Aceptar, aceptar. Y no lo corrige. Gráficos, programa. Curioso, porque fíjense que ahora sí me lo corrigió, ¿no? O sea, la gráfica, pocos individuos muy grandes, pocos individuos pequeños y muchos en el medio. Shapiro-Wilk me va a decir que esta no es significativamente distinta. Kolmogorov me dice que sí lo es, que es distinto de una normal. Vamos a hacerlo. Estadística basada en dos muestras, no, en una muestra. Shapiro-Wilk, pero raíz del número de puntos. Y me dice que no es significativa la diferencia, 0,16. Voy a repetir Shapiro-Wilk con los datos sin transformar, porque me parece muy extraño. Sí, me dice que no, que los datos originales no son significativamente distintos de una normal, y ya vimos que sí lo son. Tienen un número excesivamente, los números pequeños son muy grandes. Me desconciertan estas cosas, ¿no? Cuando evidentemente una muestra no es normal y Shapiro-Wilk me dice que sí lo son. Mientras que Wilcoxon me dice que en ambos casos siguen siendo distintos de una normal. Las varianzas pues no mostraron diferencias significativas. Bueno, vamos con la última. La última es en Excel. Me voy a datos cuando los datos son porcentuales, ¿no? Entonces yo tengo acá datos porcentuales. Tengo 84.2%, 92.3%. Para aplicar la transformación arcoseno de la raíz del número, tengo que primero convertirlo a porcentaje. Porque el seno, ustedes saben que va entre 1 y menos 1. Y entonces no existe el seno de 84. Y claro, sería... ¿qué estamos buscando? No el seno, sino el arco seno. O sea, si yo tengo 84 serían grados. Pues el seno de 84 sí, eso sí existe. Y el seno de 92 también. Lo que pasa es que yo quiero es el arco seno. Y el seno de 84 va a ser un número entre menos 1 y 1. Entonces, yo tengo que transformar esto en números menores a 1. ¿Y cómo lo hago? Divido entre 100. Entonces, el porcentaje lo transforma en proporción. Y me da 0,84, 0,923, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las varianzas aquí? Tengo que el Fmax me da 2. Vamos a... grupo porcentual. Y aquí tengo
proporción. Tengo E8. Me lo llevo a StatGraphics. Paro de compartir y me voy a StatGraphics. Le digo que quiero una nueva tabla. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver estadísticas. Inferencia basada en una muestra. Shapiro-Wilk. Grupo porcentual. Me dice que es categoría. Ah, claro, tiene que ser proporción. Ya. Ok, me dice que los datos son normales. Vamos a ver si es verdad. Gráficos. Programa. Proporción. Datos no son normales. De nuevo tenemos esta disyuntiva. Vamos a ver que si aplico la prueba de Kolmogorov, me va a dar que no son normales. Como en efecto no lo son, ¿no? Entonces, vamos ahora entonces a transformarlo en la transformación arcoseno de la proporción, pero aquí tengo datos en porcentaje. Entonces, primero tengo que convertirlos en datos, transformar, tengo que dividirlos entre 100. Entonces tengo proporción, aceptar, y le digo que quiero dividir por la suma, no, multiplicar por, yo puedo multiplicar por 0.01. Ah, ok, no me sirvió. Vamos de nuevo. Datos, transformar, tengo proporción, aceptar, a ver, dividir por la suma, secuencia, rango, multiplicar por, ah, ok, me lo pone aquí, 0.01, aceptar, ahí sí, entonces ahí me dio 0.90, entonces ahora sí también le doy datos, transformar, y le doy, quiero transformar no la proporción, ahora tengo la producto de la proporción, y aceptar, y ahora lo quiero en arcoseno de la raíz del número. ¿Están viendo? Dime, José Murillo. José, dime si lo estás viendo, porque si no yo estoy Y se hablando. observa. Ok, arcoseno, y me da esto, ¿no? Entonces, vamos ahora a probar las estadísticas. Inferencia basada en una muestra, prueba de Kolmogorov, quito proporción y pongo arcoseno de la proporción, y veo si me lo corrige y no me lo corrige. Sin embargo, vamos a ver la gráfica. Ya vimos que la gráfica de los datos originales no era... vamos ahora a verlo como... Sí, sigue sin serlo, ¿no? Bueno, vale. Escogí mal en los ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio con otros datos que tengo acá.
Aquí tengo un ejercicio. Tengo un ejercicio basado en el uso de la luz. El uso de la luz tipo LED y tipo fluorescente sobre la producción de un ácido muy importante, que es el ácido eicosapentaenoico. Pero no, este ejercicio yo sé que no me va a dar significativo, porque ya lo que estamos viendo es vamos a ver si me funciona. Entonces, me voy a Infostat. Ya va, primero, paro. ¿Cómo estás, Cris? Disculpa, bienvenido. Bien, profe, había ingresado tarde porque estaba terminando de almorzar. Ya, bueno, no hay rollo. Siempre puedes ver la clase grabada, ¿no? Entonces, me voy a Infostat de vuelta. ¿Dónde estamos? Infostat. Me perdió. Steven, buenas tardes. No te había visto. Ya, déjame poner la asistencia de una vez. Tamayo, Steven. Listo, ya puedo, como estamos todos, ya puedo cerrar. Guardo. Ok. Entonces, ahora sí. Me voy a Infostat y le pido una nueva tabla. Entonces aquí tengo los datos de producción de ácido graso, un ácido graso esencial. Saben que los grasos esenciales no los podemos sintetizar, solamente vienen en la dieta. Usualmente son producidos por las microalgas o las bacterias y son luego transferidos a través de la cadena trófica hasta los humanos. Estos ácidos esenciales forman parte de las grasas que constituyen las membranas celulares. Entonces son sumamente importantes, ¿no? Entonces la hipótesis nula era que las luces LED y las luces fluorescentes en la microalga, yo voy a tener que cerrar la puerta y cerrar la ventana porque se paran los carros enfrente a mi casa. Un momentito, permíteme disminuir el ruido. Bien, entonces la hipótesis nula era que las luces LED, las luces fluorescentes producen la misma cantidad de ácido. Estos son en cultivos que se hicieron en una tesis de maestría de la Universidad Técnica de Manabí, y tenemos entonces los porcentajes de ácido eicosapentaenoico, pero lo que nos interesa no es la comparación de los porcentajes, sino en este caso las varianzas. Entonces, me voy a inferencia basada en una muestra
me voy a la prueba de normalidad de Shapiro. Ya Shapiro quedó un poco devaluado, ¿verdad? Porque después de ver lo que vimos, ¿no? Me dice que los datos no son normales. Vamos a ver, me da un valor de 0,0288, que es menor a 0,05. Veo la gráfica, histograma, PA porcentaje, y me da, sí, los datos no son normales, ¿no? Entonces ahora vamos a transformar esto, como son porcentajes, de nuevo lo transformo a arcoseno de la raíz de la proporción. Ya están en proporción. Entonces, datos, transformar, le digo la variable que quiero transformar es EPA porcentual, aceptar, digo arcoseno de la raíz del número, aceptar, y ahora vuelvo otra vez a aplicar la prueba. Vamos a aplicarle gráfico, histograma, quito esto y me pongo esta, y vean lo bonito que da, ¿no? Entonces, antes tenía una gran cantidad de puntos pequeños, lo vemos aquí. Antes tenía esto, y al aplicar la prueba arcoseno de la raíz de la proporción, me da esto. Entonces, vamos a ver si esto coincide. Esta sería una distribución leptocúrtica. Vamos a ver si la prueba bueno, Shapiro me va a decir que antes no lo era, y ahora ahora no es significativamente distinta de una normal. Vamos a verificarlo. Prueba de Shapiro. Quito esto y le pongo esta. Y me dice que ahora 0,22. Antes era 0,02, ahora 0,22. Es decir, no hay diferencia con una normal. Vamos a repetirlo, pero con la prueba de Wilcoxon. Estadística. Creo que le puedo dar las dos simultáneamente. O sea, le puedo decir que me trabaje con esta y que me trabaje con esta aplicando Wilcoxon. A ver si lo hace. Fíjense que aquí me pone una serie de distribuciones. Distribución normal, T-de-Stubben, Snedeker, I cuadrado, gamma, beta, Weibull, exponencial y Gumbel. Yo escogí normal solamente, ¿no? Entonces me dice que sí, ambas siguen sin ser normales, ¿no? De acuerdo con Wilcoxon. De acuerdo con Shapiro, sí lo son. De acuerdo con Wilcoxon, en ningún caso lo son. Media 0,06. Ya. Es decir, que según Kolmogorov, la transformación no corrige la deficiencia y normalidad. Según Shapiro-Wilk, sí lo es. Pues bueno, ya queda a criterio de ustedes. Yo usaría la prueba paramétrica, porque hemos mejorado bastante la falta de normalidad. Vamos a ver qué pasa con las varianzas. Le digo estadística, diferencia de las dos muestras. Entonces voy a usar esta la quito, dejo la prueba arcoseno y digo tipo de luz, a ver qué pasa con las varianzas, y me va a decir que la diferencia es muy grande. Me da un 0,001. Es decir, la transformación no corrigió la deficiencia en las varianzas. Así que no podemos usar. Los datos parecieran ser normales, pero las varianzas siguen siendo heterogéneas. Por lo tanto, en este caso no se puede usar la prueba de T-de-Stubben. Entonces, no nos queda más remedio que usar la estadística no paramétrica, que es la que vamos a ver hoy en clase. Las estadísticas serían inferencia basada en dos muestras, y usamos la prueba de Wilcoxon. Aceptar, y me dice que la diferencia, la W 46 y la P es 0,24
es mayor a 0,05, por lo tanto concluyo que no hay diferencia significativa en los promedios de producción de ácido eicosapentaenoico con los dos tipos de luces. A pesar de que la media de un grupo, bueno, aquí las medias son muy parecidas, 25 y 21, ¿no? Pero las medias originales, vamos a ver, estadística, medidas, resumen, de esto lo quito y pongo los datos originales. Y me dice que la media del primer grupo, del grupo con luz LED, 0,08, o sea, es mayor, 0,05, pero la varianza, fíjense los valores, ¿no? En el primer grupo va entre 0 y 0,17%, en el segundo grupo 0,04 y 0,05. Pareciera que el primer grupo, la media, esa medida de 0,08 sería mayor, porque tenemos un intervalo, números máximos mayores, pero la variabilidad es tan grande que hace que las diferencias no sean significativas. Esto es el fantasma que nos va a perseguir en biología. La variabilidad es intrínseca a los sistemas biológicos. Y cuando la variabilidad es muy grande, no podemos demostrar diferencias significativas. Aquí la media 0,08 mayor que 0,05, pero llevo, ya va, déjenme responder un mensaje que me acaba de llegar porque es preocupante.
Bien, seguimos. Entonces, bueno, les decía que esto es uno de los elementos frustrantes de trabajar experimental en biología, porque me está pasando en este preciso momento con un reporte que estamos haciendo del efecto que tenían los dispositivos. Ya, voy a abrir la puerta de mi casa un segundo. Entonces, les estaba contando que en Esmeraldas tenemos una pesquería con redes de arrastre que operan desde barcos pequeños, desde fibras, que no son, ni siquiera llegan al tamaño de las fibras que vemos aquí en Manta. Son barcos mucho más pequeños, de unos 6-7 metros, que le ponen una barra al medio del barco. A ver si se lo muestro para que vean. Una de las investigaciones en las que he venido trabajando en los últimos 20 años. Les muestro el sistema de pesca, les muestro lo que quisimos hacer para reducir el impacto ambiental de la pesca de arrastre. No está compartiendo. No, todavía no. Quiero montar el archivo primero para podérselo mostrar, pero en esto las fotos. Es un archivo que preparó un colega, se llama Eduardo Rebolledo, de la Universidad Católica en Esmeraldas. Ellos son los que consiguieron el proyecto y lo financió la universidad. Ok. Bien, dime, Steven, si se ve. Se ve biólogo. ¿Sí lo ven? Sí, biólogos, eso sí. Entonces, esto es la comunidad de camarones en, a ver, pesquería de Pomada Changa, en la provincia de Esmeralda. Esto puede ser camarones, pero también puede ser, la verdad que no, como no lo dice, nosotros trabajamos en dos comunidades, una se llama Camarones, al lado de la ciudad de Esmeralda, la capital de la provincia, y otra se llama Limones, muy cerca de San Lorenzo, en la frontera con Colombia. Pero aquí ven entonces la red, el chico va caminando, tiene el saco, lo tiene en la mano, ven la longitud de la red, no, son unos 10 metros. Aquí ven cómo lanzan los portalones, estas maderas que van a estar a los lados de la red, y las varas que están en el bote permiten que la red se expanda. Estas varas realmente no son indispensables porque las puertas forzan a que la red se abra, ¿no? Cuando operan. Aquí ven entonces 3 barcos arrastrando la red. Esta red la llaman changa. Apenas abre 1 metro de alto y tiene pues 10 metros de largo.
La malla, la luz de malla son como unos 5 centímetros o menos, 3,5 centímetros. Y aquí ven la captura, ¿no? Ven que los camarones son pequeños, hay algunos peces, unas caritas, vemos mucho camarón pomada. Nosotros al principio pensamos que era un solo tipo de camarón lo que esta gente pescaba. Y no, son 4. Hay el camarón pomada amarillo, la Protraquipene precipua, el camarón pomada negro, que es el Siphopeneus riveti, el camarón blanco, el Peneus ganamei, y el camarón cebra, Traquipeneus. Entonces, Peneus ganamei y Traquipeneus sale poquito, el grueso es el camarón pomada negro y amarillo que se turna, o sea, no todo el tiempo sale uno más que el otro. Entonces, esta pesquería tiene unos porcentajes muy altos de capturas incidentales. A ver si lo vemos. Dice, a ver si lo pongo más grande, ¿no? Entonces dice que esto es en el año 2019, esto es en Bolívar, esto no forma parte del proyecto donde yo participé, esto es otro proyecto que se está desarrollando en Pampanal de Bolívar, esto debe ser cerca de la provincia de Guayas. Entonces tenemos que la captura de pomada en libras por salida me da 43, 80, 59, captura de otros recursos comerciales, 26, 42, 43, y porcentaje de pomada en la captura comercial, 51, 60, 57. Pero no me da, captura total. La captura total, eso significa que tiene peces y tiene pomada. Me da 69, pongamos captura de otros... bueno, lo que pasa es que esto me da, no me está dando la captura incidental. Esto es porque fíjense, la captura pomada 43 y otros recursos comerciales 26, en total me da 49, 69, que es lo que está aquí puesto. Entonces no es lo que yo les quiero mostrar, es cuál es el porcentaje de la fauna capturada incidentalmente. Total. No es el mismo dato, pero no me lo da, no me da lo que yo necesito. Ok, me dice que en Esmeraldas, en la Camarones y Limones, que es el proyecto donde yo estoy involucrado, dice la biomasa media de 4 especies de camarones corresponde al 43,8% de la biomasa total. Es decir, que el 56% de la captura es descarte. Peces pequeños, caracoles, cangrejos, aguamalas, que caen en la red. Los peces usualmente se mueren, las aguamalas se liberan vivas, los cangrejos se liberan vivos, los caracoles también, pero el grueso de la captura incidental es peces pequeños que fallecen, ¿no? Entonces, en un intento por corregir este problema, nosotros usamos unos dispositivos que se le colocan a la red. Ahora voy a parar de convertir, de mostrar esto y les paso a mostrar los dispositivos. Me voy entonces me voy a Google y busco el dispositivo para que lo vean. Nada, no me deja, vale, no me deja. Entonces, imágenes.
Ok, ahora sí lo comparto. Dígame si se ve. Dime, Steven. Se está cargando, Viola. Ajá. Ahí ya se observa. Ok, entonces ustedes ven que a la izquierda vienen los peces y los camarones. Estos son un dispositivo circular con unas barras que lo mantienen abierto. Esto no es así como, realmente no es así como opera. Ojalá tuviera una mejor imagen. Pero bueno, el hecho es que esta parte levantada de la red no está allí. Esta red está abajo. Y el dispositivo no está así inclinado, sino está vertical. De tal manera que cuando la red opera, fíjense que dice water flow. El agua fluye en esta dirección porque la red avanza hacia la izquierda. Entonces, la corriente, como el dispositivo es una ventana, por ahí entra agua. Los peces detectan el agua que está entrando, la reconocen y salen de la red de esta manera. Los camarones no reconocen la corriente y se quedan en el saco, como lo vemos que se acumulan acá. Entonces, este es uno de los dispositivos. Aquí lo vamos a ver en qué parte de la red está colocada. Si el dispositivo se coloca muy cerca de la boca, no funciona. Si se coloca muy cerca del saco, los camarones pueden escapar. A ver si tenemos otra muestra de los otros dispositivos. El otro que usamos, vamos a ver si se ve aquí. No, se ve muy chiquito. Bueno, aquí lo pueden ver en la red de arriba. Se ve, Merly, la red de arriba, que tiene un triángulo con malla más grande. Sí, biólogo, sí. Ok. Estoy en clase. Aló. Aló. Ok. No, era de Venezuela, pero no puedo contestar porque estoy en clase. Entonces vemos que arriba en la red se hace un hueco y se cubre con malla cuadrada. Aquí la malla parece diagonal, pero bueno, la que pusimos es malla cuadrada. Al ser cuadrada, cuando la red opera, el cuadro se mantiene abierto. Y por ahí pueden escapar los peces. Aquí lo vemos al medio, vemos que tiene el ojo de pescado por un lado y la malla cuadrada por otro. Estos son sistemas combinados, ¿no?, que se le ponen a las redes. Aquí a la izquierda vemos cómo es el dispositivo. No se ve bien realmente. Vamos a ver si tengo una mejor. Aquí, este está mejor. Ok, vamos a esta foto. Ven, es un triángulo, tiene 3 barras, una abajo y... ¡ah, broma! Ok, entonces, ven que es una ventana que está abierta. Aquí tiene una barrita en el medio. Esa barrita realmente no hace falta, pero estos investigadores se la pusieron, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo va instalada en la parte de arriba de la red. Esta ventana es obligatoria en el Golfo de México y en la costa pacífica de México. En Venezuela también, en las changas, porque Venezuela prohibió la pesca de arrastre industrial, pero permitió la pesca de arrastre artesanal en un número reducido de barcos, y entonces estamos viendo aquí el ojo de pescado cómo opera. Este dispositivo
dice 35% de reducción en la fauna capturada incidentalmente. Nosotros obtuvimos un porcentaje bastante mayor, ¿no? Fíjense cómo está colocado aquí en la red, el ojo de pescado. Nosotros obtuvimos entre un 50 y un 75% de reducción de captura de peces. En Ecuador hemos llegado al 50%, pero todavía no llegamos a los datos que tenemos en Venezuela. Y bueno, seguimos intentando, ¿no? El problema está en comparar un dispositivo con el otro. Vamos a ver si veo Square Mesh. Bien, aquí ven la malla cuadrada, cómo se coloca encima de la red. Se abre un hueco y se coloca la malla cuadrada, ven que es un cuadrado, mientras que el resto de la red son polígonos, ¿no? Son polígonos, no, son diamantes. Esto permite que el pescado detecte las aberturas y salga, mientras que el camarón pues sigue de largo porque él no está nadando, ¿no? Aquí vemos un caso de una red que es completamente malla cuadrada en el saco. Esto permite que todos los camarones pequeños escapen y solamente queden retenidos los langostinos. Esta red se probó al sur de Australia a petición de una asociación de pescadores a mis colegas en la Universidad de Queensland, perdón, en la Universidad de Cronulla en Sydney, y es todo un éxito porque me dice que en una semana hicieron el diseño, construyeron el saco, la red. Fíjense que la red es la misma, ¿no? La red es la misma que ellos usan para pescar, lo que cambiaron fue el saco. Y el saco lo construyeron de malla cuadrada. De tal manera que cuando la red opera, el saco no se deforma. Cuando la malla tipo diamante está presente en la red, al acelerarse la velocidad, la red se estira y la abertura del diamante se cierra, pero no la malla cuadrada. La malla cuadrada permanece abierta independientemente de la velocidad del barco. Y eso permite una selectividad máxima. Primero, que escapen los peces que pueden escapar. No todos los peces escapan, los peces grandes no van a salir por el cuadrado, porque el cuadrado necesariamente es pequeño y hay que estar capturando camarones. Pero los camarones pequeños todos salen. Y es una pesquería en la cual no les interesaban los camarones pequeños ni tampoco los peces. Entonces, aquí se logran unas selectividades máximas, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque cuando queremos comparar el ojo de pescado con la malla cuadrada, el escape, la captura de camarón por una parte, el escape de los peces por otra, nos da que las diferencias no son significativas. Sabiendo nosotros en Venezuela que la malla cuadrada no dio buenos resultados y el ojo de pescado dio excelentes resultados. Pues aquí en Ecuador nos dio que la diferencia no es significativa. Ambas liberaron peces, pero no de una manera diferencial. ¿Y cuál es el problema? La malla cuadrada liberó menos peces que el ojo de pescado, pero la variabilidad entre las distintas corridas con las redes era grande. Y la variabilidad, acuérdense de la prueba de Student, es promedio de una red menos promedio de la otra dividido entre el error estándar común. Y si el error estándar común es muy grande, la posibilidad de encontrar diferencias significativas es muy pequeña. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, cuando uno tiene este problema, la solución, bueno, es repetir el ensayo, tratando de reducir variabilidades, ¿no? Un problema que teníamos era que los barcos no llevan dos redes. Los barcos industriales en Ecuador sí. El barco merlucero, bueno, la verdad que tampoco estoy seguro. Yo sé que los barcos en Venezuela y Colombia son barcos tipo Florida. Son barcos de arrastre. Paro de compartir y les muestro entonces ahora
la foto de un barco arrastrero industrial en Pozorja. Vamos a ver, ya estoy buscando la foto y ya se las muestro. Vicente, dime si se ve. Dime, Chente, si lo ves. Sí, dígalo. Ok. Entonces aquí ven un típico barco arrastrero en Pozorja. Ellos tienen estas barras al medio, muy grandes. Ellos las lanzan por el costado, a ambos lados, y desde allí arrastran las dos redes. Aquí vemos pues dos barcos más, pero sin las redes, con los pescantes tan largos a ambos lados, ¿no? Entonces, esto permite que las redes operen barra una superficie mayor, y también, como son dos redes, yo puedo colocar un dispositivo en una y la otra me sirve de control. El problema es que cuando son las changas usan una sola red. Entonces no tenemos más remedio que trabajar una red con el dispositivo en un barquito, otra red control en otro barquito, otra red con el dispositivo malla cuadrada en otro barquito, y pedirles que trabajaran cerca, pero no tan cerca como pudiéramos trabajar en un barco arrastrero industrial, porque la posibilidad de que el arrastrero pase por una zona con muchos camarones, si las redes están relativamente cercanas una a otra, la posibilidad de que me capturen lo mismo es más grande que cuando estoy en distintos barcos. Por más que los barquitos estaban a distancia visual, no operaban sobre el mismo banco. O sea, la zona que visitaba un barquito no necesariamente es similar a la zona que visitaba el otro. Entonces, esta variabilidad ambiental la recogíamos en los datos y es la que impide ahora que encontremos diferencias significativas. No porque el dispositivo sea inadecuado, sino porque no hay manera de homogeneizar lo que entra a los dos dispositivos, al control y al experimental. Una solución que probamos en Venezuela y que me funcionó bastante bien son las redes tipo pantalón, donde yo tengo una única red, pero al copo se divide en dos sacos. Un saco tiene el dispositivo y el otro tiene el control. Eso corregiría el problema. Pero aquí en Ecuador pues no se usó. Pero eso hubiera sido una solución, ¿no? Usar redes tipo pantalón, de tal manera que lo que entra a la red es lo mismo, lo único que se va a distribuir de una manera aleatoria entre un lado de la red y el otro. Sabemos que si el dispositivo permite un flujo de agua mayor, el agua va a fluir por esa zona del saco más que por la otra. Entonces siempre tengo la variabilidad asociada a la corriente de agua dentro de la red. Pero bueno, estos son los problemas, los gajes del oficio, ¿no? Cómo lograr reducir la variabilidad entre muestras para poder obtener resultados significativos de una manera más precisa, ya que vimos que después de un año de trabajo, pues tenemos que concluir que no hay diferencia significativa entre el ojo de pescado y la malla cuadrada y otro dispositivo que usamos que no se los mostré. Pero bueno, les transmito la preocupación que tenemos los investigadores para luchar contra la variabilidad. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Bueno, entonces, para continuar con la clase, hemos visto las tres transformaciones. La transformación logarítmica, usados cuando los datos son tipo fracción. La transformación raíz cuadrada, cuando los datos son enteros, números enteros.
Cuando los datos son porcentuales, se usa la transformación arcoseno de la raíz de la proporción. Eso es, lo que se recomienda. Hay otras transformaciones que se pueden usar. A lo mejor ustedes preguntarán, ¿por qué no se usa el logaritmo en todas? La respuesta es que no lo sé. Porque la tradición es que es esta, les muestro, cuando los datos son de distinta naturaleza, pues se usan distintas transformaciones, y esto lo tomamos de los autores, del libro de estadística de Sokal y Rolf, el libro de estadística de SAR, que ya todos deben haber bajado. Si tienen problemas para bajarlo, indíquenme para solucionarlo, pero necesitamos que ustedes tengan el libro de SAR para el uso en el curso actual, ¿no? Entonces, vemos que a veces, aunque usemos las transformaciones, no siempre nos corrigen los dos problemas, pero debemos tratar de que al menos la heterogeneidad de varianzas sea reducida, o sea, convertida en no significativa. Bien, seguimos entonces. Otro de los ejercicios que venían al caso era la prueba de Wilcoxon. Vamos a hacerla paso a paso. Ustedes, bueno, la hemos usado, lo que pasa es que yo lo que quiero es que ustedes la sepan usar también, porque van a tener, ya les voy a poner el primer ejercicio, donde tienen que usar las pruebas que hemos practicado. Entonces, aquí tenemos un caso, voy a compartirlo. Entonces, tenemos un caso simple que lo habíamos practicado antes, las tallas, las alturas de los caballeros y las damas. Tenemos un conjunto de datos y vamos a ver cómo están las varianzas. Igual, var de las damas y de los caballeros, y el Fmax como la varianza mayor, dividida entre la varianza menor, igual la varianza mayor entre la menor, y me da 15, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados de libertad. 1, 2, 3, 4, 5, con 4 y 7, va a estar alrededor de 8, el valor de la tabla, ¿no? El F 0.05, con 6 y 4 grados de libertad, me va a dar cercano a 8. Entonces tengo una gran heterogeneidad de varianzas, que esto no es corregible si usara los datos a logaritmo, que lo podemos hacer. Me lo llevo para que vean. Aquí digo logaritmo damas, caballeros,
12. Es decir, me mejora. Antes era 15, ahora es 12, pero sigue siendo varianzas heterogéneas. Por lo tanto, no podemos usar estadística paramétrica, porque la transformación no nos resuelve el problema. Así que no queda más remedio que usar la prueba de Wilcox. Entonces, la prueba de Wilcox y Mann-Whitney es la misma. Yo no sé por qué la llaman distinta. Alguna diferencia debería haberla. Voy a consultar esto, pero yo sé que en los paquetes estadísticos la llaman indistintamente Mann-Whitney o Wilcox. Ambas pruebas, pues, lo que van a hacer es transformarme los datos a rangos. Permítame un momentito que voy al baño. Bien, entonces lo que se hace es que se convierte a rango los valores, ¿no? Entonces se ponen los dos grupos, datos combinados, se combinan los datos de damas y caballeros, se ve cuál es el número, se ordenan de menor a mayor. Entonces, al menor le pongo 1, al mayor, yo por lo general lo hago así, hago el rango teórico, que el número que le corresponde, independiente de si hay empates o no. Entonces le pongo del 1 al 12, son 12 valores en total, y luego entonces empiezo a ver. 1, 5, no está empatado, entonces le toca el 1. 1, 5, 4 está empatado, entonces le toca, esto sería el 3 y el 4 entre 2, perdón, sería el 2 y el 3, entre 2 sería 2,5 y 2,5 porque están empatados, ¿verdad? 1, 5, 5, le toca el 4, 1, 6, le toca el 5 y el 6, la mitad entre 5 y 6 es 5, 5, aquí 1, 6, 2 le toca el 7, 1, 6, 3, la mitad entre 8 y 9, 8, 5, 1, 6, 4, 8, 6, 2, 0, 1, le toca 10, 11 y 2. Entonces, ahora vuelvo y le coloco los rangos que le corresponden a cada quien. Entonces, aquí tengo los datos de las damas. 155 le tocó el rango, 155 es el 4. Ok, le tocó su 4, ¿no? El 15 le toca el 1, 1655, 164, 10, etcétera, ¿no? Y a los caballeros, pues, el 201 le tocó el 12, 85, 11, ok. Entonces al final tengo las sumas de los rangos. Ya me olvido del parámetro. Yo lo medí y ahora me olvido de eso. Ahora trabajo solamente con los rangos. Entonces tengo ok, entonces el procedimiento es, se juntan todos los valores de los dos grupos de datos y se ordenan de menor a mayor. Se asignan los rangos colocando uno al valor menor. Si hay empate, se asignan los promedios de los rangos empatados. El tercero, se colocan los rangos a los valores en cada grupo y se suman. La colocación correcta de los rangos puede verificarse comparando la suma de los rangos con n por n más 1 entre 2. Entonces, aquí me da, ¿cuánto me dio la suma? La suma me dio 36. Yo no sé por qué esto está aquí. Porque este no corresponde con el ejercicio que estamos haciendo. Así que lo quito. Ok, entonces la suma me da 35 y 42. Entonces, igual esto más esto me da 78. Y me dice que se lo comparo igual. ¿Cuál es el n? El n es
7 y 5, 12. Entonces serían 12 multiplicado por 12 más 1, 13, dividido entre 2, me da 78. Está correcto. Entonces eso es solamente una verificación. Ok, entonces ya tenemos verificado que las sumas están correctas. O sea que la suma significa que los rangos están correctamente asignados. Porque si la suma está errada, significa que el rango no está correctamente asignado. Bien, entonces ahora viene a aplicar una fórmula que es U y U'. ¿Qué es U? U es N1 por N2, o sea, el número de puntos que tienen las damas por el número de puntos que tienen los caballeros, más N1 por N1 más 1 entre 2 menos R1. ¿Qué es R1? R1 es la suma de los rangos. Entonces vamos a ver. Tengo NI son 7 y 5, o sea, 7 damas, 5 caballeros. U será igual a, vamos a hacerlo nosotros, a ver si está bien, igual, ya voy a seguir la fórmula, ¿no? Entonces me dice N1 por N2 igual 7 por 5 más 7 más 1 serían 8 entre 2 menos R1, que es la primera suma. Y me da 3.5. ¿Por qué me da 27.5 acá? No lo sé. A ver, D42 que es 7 por F42 que es 5. Bien, más D42 por D42 más 1 entre 2 menos E41. Cónchales, pero yo juraría que yo lo hice bien. Me da 7 por 5 más 8 entre 2 serían 7 por 5, 35, más 4, 39, menos 35, sí, me da 3.5, ¿no? Ahí no hay pele, pero porque aquí me está dando mal. Vamos a hacerlo igual. Esto por esto. Más, paréntesis, esto más 1, y entre 2, menos R1. Y me da 3.5, no 27.5. Ok, entonces me vuelvo esto y lo coloco aquí. Ok, entonces ya esto está correcto. Y ahora me dice U'. U' es N1 por N2 menos U. Ya, igual N1 por N2 menos U. Y me da 31.5. Entonces tengo dos valores, 31.5 y 3.5. Ahora me dice, se lee en la tabla de valores críticos de Human-Whitney con 0,05 de error y 2 colas, y N1 y N2, 7 y 5. La tabla B11, página 747 en SAR. Se compara el mayor de U y U' con el U de la tabla. Si el U es mayor que el de la tabla, se rechaza ese 0. Entonces me dice que aquí tengo U y U'. ¿Cuál es mayor? Este, el 31.5. Vamos a la tabla, me dice que el U de la tabla con 5 y 7 es 30, y el U de la tabla al 0,05 y al 0,01, 34. Entonces, al 0,05, el 31.5 es mayor que 30. Ahí sería significativa la diferencia entre caballeros y damas. Al 0,01, no, porque me da 34, no es mayor que 31.5. Entonces, vamos a la tabla para que ustedes vean cómo se calcula.
Voy a abrir el SAR. Me dice que está en ya va, en la página 747 de SAR. Entonces tenemos que buscar el U con 0,055 y 7. Ya comparto el libro de SAR, paro de compartir Excel y me voy al libro de SAR. Bien, dime José Murillo si te está viendo. Sí, biólogo, sí, sí, lo ve. Okay. Entonces, aquí también podemos ver la página 747, valores críticos de la distribución de Mann-Whitney. Le pongo un poquito mayor, 750. Ok, Kolmogorov-Smirnov, aquí está. Valores críticos de la tabla de Mann-Whitney. Entonces, con 0,05 y 2 colas tengo la tercera columna. Me voy N1, son 5 y 7, ¿no? Entonces, 2, 3, 4, 5. 5 y 7 con 2 colas, 30. Y al 0,01 les decía 34, ¿no? Entonces tengo el valor de 30, que lo están viendo aquí. Entonces, este es mi valor crítico. Si el valor U o U' me da mayor a esto, concluyo que las diferencias son significativas. Entonces, vemos que ya paro de compartir y me voy de nuevo al Excel. Entonces, vemos que los procedimientos de estadística no paramétrica siempre son muy sencillos. Se basan en rangos, no se basan en el parámetro. Y eso es la fortaleza que tienen estos elementos, que no necesitan, a veces ni siquiera medirse con precisión, porque estamos comparando de manera aproximada las cosas. A veces lo puedo hacer cualitativamente. La estadística paramétrica es muy flexible. Entonces, en este caso, bueno, concluimos que las diferencias son significativas y los caballeros se rechazan. Conclusión, se rechaza H0 con un nivel de error de 0,05. Entonces, ¿qué significa un nivel de error de 0,05? Si yo repitiera este mismo ejercicio con 12 personas en la facultad, durante 100 veces, 5 veces me va a dar que las damas son mayores a los caballeros y 95 veces me va a dar que los caballeros son mayores a las damas. Esto es lo que significa ese 5% de error. Vemos que al 1% no es significativo. No hay suficiente diferencia entre damas y caballeros para poder decir que con 1% de error la diferencia es significativa. ¿Esto por qué? Porque vemos que hay caballeros de 1,63, caballeros de 1,54, damas de 1,5 y 1,55, o sea, se superponen los grupos. Hay un caballero de 1,86 y un caballero de 2,01. Entonces, el resto de los valores se superponen entre damas y caballeros y por eso, si bien este promedio da distinto, no asegura un porcentaje de error menor a 5. ¿Se entendió esto? Apenas estamos comenzando con el curso, pero son detalles que vamos a estar arrastrando a lo largo de toda la materia. ¿Qué significa el 5%? ¿Qué significa el 1%? Etcétera, ¿no? Ok, aquí les muestro
algo real, algo que tuvimos que hacer para la tesis de maestría, donde la estudiante profesora del Tecnológico de Manta estaba verificando qué pasó con la producción de ácidos grasos, con las luces LED y fluorescentes, ¿no? Entonces, se está viendo, María, lo ves en la pantalla. Sí se puede ver, biólogo. Ok, entonces aquí vemos que tengo ácido esteárico y ácido urícico, tengo porcentajes y aquí proporciones a la derecha, ¿no? Aquí luego la transformación arcoseno de la raíz, la transformación sería a seno de la raíz de E3 y a la derecha pues la transformación más fácil es copiar esto y pegarlo a la derecha. Ok, entonces estos datos transformados, vemos que la varianza de 1, varianza del ácido esteárico con fluorescente y la varianza del ácido esteárico con LED, fíjense las diferencias tan grandes, ¿no? 5, 3, 5, 4, y con LED 2, 8, 2, 3, o sea, un porcentaje mucho menor de ácido esteárico producido con LED, ¿no? Pero esto es un promedio, pero las varianzas me da 0,8 y 0,09, el Fmax 8,21 y el valor crítico de la tabla con 5 y 5, 7,15. Entonces la diferencia de varianza es heterogénea en ambos casos, tanto el esteárico como eurícico. Entonces no se puede aplicar, bueno, sí, se aplica la transformación. Vamos a ver la varianza nueva, 0,005, y me dice que el Fmax ahora es 5,35 y 4,37. Entonces, esto sí me corrigió, la transformación arcoseno me corrigió las varianzas y me permite entonces usar la prueba de Student, que está aquí. Me dice que en cuanto al ácido esteárico, prueba.t, entonces tengo, vamos a hacerla. Dice igual prueba.t. Lo primero que me pide es el primer grupo, punto y coma, el segundo grupo, punto y coma, luego me pide si tengo distribución de una cola de dos colas, y finalmente si las varianzas son homogéneas o no, y le digo que las varianzas son homogéneas, 2. Y me da el valor de P. El valor de P es 0,001, es mucho menor que 0,5, de hecho menor a 0,01. Entonces, eso concluyo que la diferencia en el ácido esteárico entre LED y fluorescente es significativa. En eurícico me dice que no lo es. 0,056 mayor a 0,05, por lo tanto, estos valores de 0,38, 0,13, 0,18, abajo tengo 0,15, 0,14, 0,16, evidentemente tengo un valor alto, bueno, dos valores altos, 38 y 32. Y 20, pero abajo tengo 15, 14, 16, 18, 9 y 0,1. Entonces, esta variabilidad, de nuevo, hace que las diferencias no sean significativas. El promedio sí lo es. El promedio sí es diferente. Veamos en el caso heurístico. Fluo y LED igual promedio igual promedio
Ok, entonces tengo 22 contra 13. Sin embargo, bueno, vamos a verlo, ¿no? 22, 7 contra 13, 7. Sin embargo, esta diferencia entre ellos no es significativa por la variabilidad. El mismo problema que teníamos con los sistemas de escape en las redes se refleja aquí nuevamente en que los promedios son distintos, pero no hay diferencia significativa entre ellos. Aquí lo tenemos de nuevo, aquí los intervalos de confianza entre el ácido urícico va, el promedio es 0,23, pero el L1 va entre 0 y 0,55. Y en el ácido, eso es con fluorescente y con LED, 0,8 y 0,19. Bien, entonces, en el caso de la prueba, bueno, claro, aquí se corrigió la diferencia, la diferencia de varianza, ¿no? Usando la estadística, la transformación de los datos, pero de todas maneras se hizo el ejercicio de la prueba de Wilcoxon. Entonces, aquí tienes datos esteáricos, los rangos, la verificación, el N1, el valor crítico 31, y se concluye que como 34 es mayor que 31, la diferencia es significativa y se rechaza la hipótesis nula de que el ácido esteárico con luces fluorescentes es igual, ¿no? De hecho, se acepta que la proporción de ácido esteárico en luces fluorescentes es mayor que en luces LED. Bien, ¿hay alguna duda con esta prueba? La prueba es muy sencilla, ¿no? Pero a veces hay dudas, no sé, por eso les pregunto si tienen alguna dificultad. La van a usar en el ejercicio que les voy a poner, la van a tener que usar. Van a tener un ejercicio demostrativo que les va a permitir seguir los pasos y luego hacer el ejercicio y me lo devuelven. Pero fíjense que aquí no solamente lo hice a mano, sino que también lo hice por Infostat. Bien. No hay... Ya no nos volvemos a ver sino hasta la semana que viene. Es que yo quería verte... me falta todavía cubrir los datos con la prueba del signo y los datos de este estudio con datos apareados. Pero ahorita no me da tiempo porque tengo apenas me quedan 8 minutos de clase. A ver, ¿en qué podemos usar los 8 minutos? Bueno, vamos a empezar con los datos de estudio apareados. Yo tengo un ejercicio acá con un venado. La pregunta es, tengo 10 venados y hago la pregunta, ¿la pata delantera del venado es similar a la pata trasera? Bueno, para eso pues medimos las patas de cada venado y vemos, díganme si lo están viendo, la pata trasera y pata delantera me da que la pata es... la pata trasera es mayor en el primer venado. La pata del segundo venado es mayor, la pata trasera. Sin embargo, el tercer venado, la pata trasera es menor que la delantera. Igual pasa con el quinto venado, 142, 143. Las patas son parecidas, pero la pregunta es si son iguales o no. Y aquí me está dando que de 10 venados, 2 tienen la pata delantera mayor que la trasera y el resto lo tiene mayor la trasera que la delantera. Entonces la pregunta ¿es esta diferencia significativa? Tenemos dos maneras de evaluarlo.
una. Consideremos que cada pata es una población distinta y le aplico una prueba T-de-Student para datos independientes. Como si yo tuviera 10 venados por una parte, tengo 20 venados. A 10 le mido la pata delantera y a otros 10 distintos le mido la pata trasera. Esas son poblaciones independientes, son animales diferentes. Entonces, voy a comparar la prueba, voy a aplicar la prueba de student normal y ver qué me da. Claro, yo tengo primero que verificar la normalidad y la heterogeneidad de las varianzas. Vamos a ver si lo hice. No, no lo hice. Entonces tengo que, a ver, entonces tengo venado, grupo 1, y aquí tengo entonces pata trasera y pata delantera, ¿no? Entonces, no, lo tengo aquí, realmente no tengo que inventar nada, ¿no? Me voy a Infostat. Nueva tabla. Edición, pegado con nombre, aquí tengo ya los venados, entonces me voy a estadística, le digo inferencia, no está bien, esto no está bien, porque no me lo va a poder procesar. No me fíjense, no me corrigieron ustedes este detalle, así no se puede trabajar. Yo tengo que tener las patas, tienen que ser tienen que estar los valores de las longitudes. Longitud de la pata tienen que estar todos juntos. Entonces tengo... No se ve. Tengo venado 1 y tengo... A ver, ¿cómo hago yo estas muestras independientes? Yo tengo que tener la longitud de la pata todos juntos, ¿no? Entonces tengo las 140, tengo estos valores. Y tú me ibas a decir algo, perdón, que te interrumpí, no te permití que hablaras. No, no se está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo el Excel. Ya. Ok, ya, ahora sí. Entonces, tengo que tener las primeras son pata trasera y pata delantera. Ok, entonces ahora sí tengo la variable y tengo la longitud de la pata, y así se me la puedo llevar. Entonces me voy a Excel, me voy a Infostat y le digo que quiero nueva tabla. Y me voy a estadística, no, estadística sí, inferencia basada en una muestra, le digo Shapiro, a ver, longitud de la pata, ¿qué me dice Shapiro? Si son normales o no, me dice que son normales, 0,59, no hay problema, me voy a estadística, ahora busco la homogeneidad de varianzas, prueba F, longitud de la pata por variable, y ojalá que me dé homogéneo, me dice 0,41, no hay problema, las varianzas son homogéneas. Entonces ahora lo que voy a es comparar estadísticas basadas en dos muestras, pero le digo prueba T, no tengo por qué restringirme
el uso de la prueba paramétrica, ya que las varianzas y las normalidades están garantizadas. Le digo aceptar y me dice que el valor de P es 0,06. Es decir, no hay diferencia en las patas traseras y delanteras. Me dice que como es mayor a 0,05, acepto la hipótesis nula de que las patas son iguales. Bien, ahora sí, ¿no? Entonces, ya paro, me voy de... Ya, se me acabó el tiempo. Bueno, vamos a continuar la próxima clase, a ver si terminamos este capítulo. Nos falta ver pruebas TEA con datos pareados, Wilcoxon con signo, y además la prueba del signo, y estimar el número de valores que necesitamos para hacer una estimación con cierto porcentaje de error. Eso lo vamos a ver el día martes. Así que tan pronto terminemos toda la semana que viene, les pongo el primer deber que tiene que ver con todas estas cosas que hemos visto hasta ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces el día martes. Hasta luego. Listo, Biólogo, hasta luego.